Bueno, pues vamos a dejarlo un poquito de lado y vamos a vestir el interior de la pequeña. Mirad, lo vamos a hacer súper fácil. Vamos a coger a nuestra pequeña. En esta ocasión me apetece que sea Mía, la nueva Mía, la que lleve este vestido de novia tan bonito. Mirad, yo voy a coger un trocito de puntilla elástica, está súper elástica, y vamos a tomar la medida de la parte alta de nuestra pequeña y de la parte ancha, que nos quepa bien y que no tengamos ningún problema. Por la parte del lateral vamos a unir estas dos piezas, incluso a mano las vamos a coser. Voy a igualarlas porque fijaos, son restos que voy encontrando y que voy utilizando, porque así voy quitándome de materiales y voy comprando materiales nuevos. Vamos a apartarla porque es un poco vergonzosilla. Bueno, pues nada, vamos a dar aquí unas puntaditas que nos sujeten bien. Podéis coser la máquina también, pero yo lo voy a hacer así, súper rápido. Creo que las explicaciones están bien. Si alguna tiene duda, ya sabéis, me lo dejáis en comentarios y yo os la respondo encantada. También os recuerdo que si hacéis esta muñequita, este vestidito o cualquier proyecto de los que yo os presento aquí en el canal, os invito a que lo presentéis también en mi grupo de Facebook, el Taller de Amparo. Si os apetece estar en él, encantada. Os espero. Si solamente queréis compartir el trabajo que yo comparto aquí en la comunidad de YouTube, también encantada. Será un orgullo y un placer presentar vuestros trabajos en mi grupo. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Vamos a dar aquí una puntadita y listo. Voy a cortar porque cuando cosemos tejido engomado los hilos sufren un montón. Mirad, ahora vamos a coger otro trocito. Vamos a hacer el nudo invisible. Os recuerdo, unimos los dos cabos, los pasamos por el ojo de la aguja y ya tendremos la lazada preparada para hacer el nudo invisible. Bien, vamos a tomar nuestra pequeña. Ponemos del derecho la braguita. En este caso es una especie de pantaloncillo. Mirad, lo vamos a poner así, en esta posición. De esta forma también os enseño a hacerlo sin necesidad de que necesitemos patrones, ¿vale? Con estos truquis y estas formas de tomar medidas y de hacer las cosillas no necesitamos tener patrones y podemos hacerlo como mejor nos convengan. Mirad, vamos a ponérselo aquí, no muy alto porque ya sabéis que el escote de la parte de atrás del vestido es bastante amplio. Ahora vamos a tomar aquí, mirad, así, tal cual, donde vayan las piernecillas y vamos a unirlo de esta forma. Vamos a tomar un poco de delante y un poco de detrás. Vamos a hacer el nudo. Y ya está, uniremos de esta manera. Es que ya os digo que hacer estas cosillas no tienen más historia. Son muy fáciles, sin patrones, a la medida de la muñequita y listo. Donde veamos que ya tenemos suficiente con estos cruces, tiramos y rematamos, sin más. Hacemos un par de nudos y ya tendremos hecha la braguita. Mirad, ¿veis? Es una especie de pantaloncillo porque así hoy me ha apetecido. Es una muñeca especial, es un momento especial en su vida y también la ropa interior es un poco diferente. Vamos a hacerle la liga. Mirad, vamos a tomar un trocito de puntilla, no hace falta que sea elástica, y yo la voy a doblar aquí a la mitad. Veréis, voy a cogerme el contorno de la pierna, que es esta parte de aquí, y lo voy a hacer doble. Voy a hacer la mitad por aquí, por aquí. Esta sería la medida. Y ahora le voy a cortar, pues vamos a poner aquí como referencia y ahora voy a doblar a la mitad.
y voy a cortar sin miedo. Ahora os digo lo que en mi caso mide este trocito que voy a cortar. Ya veis que es que casi siempre yo lo hago casi todo así a ojo. De verdad que muchas veces cuando me decís la medida y tal, voy un poco a mi aire. Pues mirad, yo aquí he cortado un trocito de 15 por 10. Esa es la medida. Ahora voy a doblarlo a la mitad. No lo voy ni a coser. Mirad, lo vamos a hacer así. Me voy a coger una aguja y voy a enhebrar un trocito de cinta de color azul. Cinta de la de los lacitos en color azul. Y lo voy a hacer con una de las agujas que tengo, de las de muñequería, porque tienen el ojo más grande, pero es una aguja finita. Vale, la voy a meter así y ahora me voy a coger la mitad de la mitad y voy a pasar por aquí el hilo de esta forma. Así. Voy a tirar de él sin romper el encaje porque es muy finito, con paciencia. Una vez que ya pasa la aguja, el resto ya pasa solo. Así. Y ahora se la vamos a poner a nuestra pequeña. Mira, vamos a tomarla aquí y aquí. Bien, pues aquí le vamos a hacer un nudo. Un nudo no, un lacito. Y ahora nos traemos todo este vuelo, la vamos a poner un poquito más arriba, y ahora nos traemos todo este vuelo hasta unirlo uno con otro. Y así tendremos hecha nuestra particular liga. Mirad, es una verdadera monada, pero yo lo voy a hacer de esta forma. Mirad, voy a sacar uno de los trocitos de aquí y lo voy a hacer coincidir, o bueno, voy a subirlo por aquí porque quiero cerrarla de la parte de arriba. Tenía pensado hacerlo de una forma, pero lo voy a hacer de otra. Mirad, vamos a entrar y salir justo por el borde. Así. Y este vamos a hacer igual. Lo vamos a sacar justo por el borde. Subimos la liga y se la dejamos bien colocadita. ¿Veis? A mí me gusta mucho este pequeño detalle. Voy a pasarle el mechero o me quedo sin lazo. ¿Veis? Así es como queda. Es un pequeño detalle, tampoco necesita llevar demasiada cosa, ¿veis? Pero así le queda súper mono. A mí al menos me gusta mucho. Si os parece que es muy larga, es muy ancha, pues la hacéis más cortita. No sé, a mí es que me gusta así, pero realmente también se le pasa un poco la pierna. Vamos a hacérselo más cortita. Esto ya os digo que va a gusto de cada una. Yo se la voy a hacer así, un poquito más corta. Pienso que también al enseñar un poquito más la piernecilla le va a quedar más airosa.
Mucho mejor así, ¿verdad? Bueno, pues vamos a vestirla. Mirad, vamos a ponerle su vestidillo y ya solamente nos quedaría después los últimos detalles, y también le vamos a hacer unos zapatitos monos. Bueno, vamos a ponerle bien su corchete y así ya estaría, ¿veis? Preparadita. Mirad qué mono le queda la espalda. Aquí le voy a poner el corchete un poquito más hacia adentro, ¿veis? Le voy a dar aquí una puntada y aquí le voy a dar otra para que quede más junto. Voy a darle esta puntadita y enseguida os enseño. Y listo, ¿veis? Así es como le queda el vestidito. La verdad es que es una monada, le queda súper bonito. ¿Veis? Le sienta perfecto por delante y por detrás. ¿Veis? Esto es lo que yo quería, que la espalda me quedase completamente abierta, que me gusta muchísimo ese detalle en los vestidos de novia. Bueno, pues como ya tenemos todo el interior y tenemos el vestidito, vamos ahora a hacerle los zapatillos. A ver, vamos a hacerle algo súper bonito, fácil, sencillo, pero que vaya súper cómoda, porque va a ser una noche de bailar impresionante. Bueno, compis, pues mirad, yo le he hecho estas sandalias que también nos enseñó a hacerlas nuestra compi, nuestra administradora Rosario Bernal. Lo único que he hecho ha sido ponerle estas tiras de pedrería, porque bueno, es para la novia, y le he puesto la parte de arriba muy planita, no le he dejado levantado la parte de la suela, le he dejado completamente plana. Se la vamos a poner a nuestra pequeña y ya vamos a ir finalizando esta novia tan bonita. La verdad me está encantando hacerla, está súper guapa, y la verdad le quedan súper bien estas zapatillas, a mí me gustan un montón. Bueno, zapatillas no, son unas sandalias de boda, vamos, pero de todas, mirad, le quedan buenísimas. Bueno, pues ahora vamos ya a ponerle el velo y ya los detalles finales. Mirad, vamos a coger de nuestra parte de velo, me gustaría ponerla que se viera, pero es un poco difícil porque tiene muchísima tela. Y la parte de la cola, la verdad es que no se la ve muy bien, pero bueno, vamos a dejarla aquí a ver si mientras conseguimos terminarla. Mirad, vamos a coger un trozo de tul de la parte igual que hemos hecho. Mirad, yo había puesto 4 piezas, pero al final he conseguido solamente ponerle 3 de faldita. Ya le tenía hecho esta parte de aquí de la cinturilla, pero no voy a tirar este trocito de tul. Mirad, vosotras cortad un trozo igual que la parte de la falda, pero sin el círculo central, ¿vale? Ahora yo voy a cogerme esta parte de círculo, ¿veis? Lo voy a abullonar así un poquito y le vamos a poner sobre el pelito de nuestra pequeña, de forma que la parte de lo que sería la cola nos queda en la parte de atrás y la parte de la faldita lo que nos quedase en la parte de delante, ¿vale? Voy a cogerme unos alfileres de costura de estos que tienen bolitas, que también antes se utilizaban para colocar precisamente estos detalles de novia, sobre todo el velo. Entonces yo voy a aprovechar y le voy a poner aquí unos cuantos. Tenemos la opción de dejarle el velo por la cara o el velo hacia atrás, a gusto de cada una, ¿veis? Y aquí en esta parte que ya está prendido vamos a ponerle un trocito de esta pasamanería, como si fuese una diadema, ¿veis? Así, de esta forma. Lo vamos a coger con un alfiler a un lado. Como tiene agujerillos podemos pasarlo sin miedo, y a este lado le vamos a colocar este otro alfiler, así, ¿veis? Y así queda como una especie de diadema. Y ahora ya os digo, podemos ponerle hacia arriba el velito o hacia la parte de delante, y con esto ya tendríamos terminado nuestro
complemento, que vamos, sin velo la novia es como que no es novia. Y ahora vamos a hacerle las flores. Mirad, yo voy a coger estas flores en rosa por romper un poco todo el color. Son unas flores que compro en los bazares, trae bastantes, trae un 12 y me cuestan 1,25. Con esto y unos lazos de organza o de cristal le vamos a hacer el ramo. Mirad, vamos a abrirlo así un poquito, le vamos a sacar este trocito así, para que ella lo lleve cogido igual que un ramo de una novia. Mirad, lo vamos a poner de forma que se nos quede completamente abierto, así. Y aquí vamos a ponerle, yo voy a cogerle en este caso 2 trocitos de lazo, uno en cada color, en blanco y en rosa, para que no sea ni tan rosa ni tan blanco. Y aquí le voy a hacer un nudo o una lazada, lo que me dé. Lo voy a sujetar bien para que no se me salga, y ahora lo anudo. Y así tal cual, no le voy a hacer ni lazo ni nada, voy a montarle este ramo tan bonito, se lo vamos a dejar así, tal cual colgando. Voy a cortar un trocito y lo voy a quemar. Totalmente desiguales, ya veis que yo, ya sabéis que no me gustan las cosas iguales, intento que no me queden todo parejo. Vamos a darle un poquito de calor para sellar estos lazos y que no se nos deshagan. Y ya con esto daremos por finalizado nuestra particular novia. Mirad, no me digáis que no le queda súper bonito, es una monada. Bueno, pues ahora voy a hacerle un par de fotos fuera de cámara, porque como veis aquí no me cabe la señorita, va hoy muy cargadita de cosas, y este vestido la verdad es que es para lucirlo en unas fotos bien chulas. Después al final del vídeo os pondré las fotografías que le haya hecho a esta pequeña mía vestida de novia. Pues compis, este ha sido mi tutorial de hoy, espero que os guste, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo para vosotras. Y bueno, pues si es así, ya sabéis, gracias por vuestro apoyo en el canal, por el cariño que cada día me dejáis en él, y sobre todo por compartir mis vídeos, por vuestros comentarios y deditos arriba que tanto ayudan a que mi comunidad vaya creciendo. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga, chao.